Domingo, Día del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les quiero invitar para que nos pongamos en la presencia de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les comparto la lectura del día de hoy. La primera es tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo 26, versos 2, de 7 al 9 y del 22 al 23. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada al desierto de Sif, llevando 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David allí. David y Abisai llegaron de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado, con la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa dormían en torno a él. Abisai dijo a David: Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. No tendré que repetir. David respondió: No acabes con él, pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían, porque el Señor había hecho caer sobre ellos un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se puso en pie sobre la cima de la montaña, lejos, manteniendo una gran distancia entre ellos, y gritó: Aquí está la lanza del rey, venga por ella uno de sus servidores, y que el Señor pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. La segunda lectura es tomada de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 45 al 49. Hermanos, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, el último, Adán, en espíritu vivificante, pero no fue primero lo espiritual, sino primero lo material y después lo espiritual. El primer hombre que proviene de la tierra es terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como el hombre terrenal, así son los de la tierra, como el celestial, así son los del cielo. Y lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 6, versos 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queráis que ellos os traten, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de lo que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en el día de hoy, las lecturas nos llevan a poner nuestra mirada en aquel primer libro de Samuel que nos narra cómo Saúl, el rey de Israel, estaba persiguiendo a David para darle muerte. Él estaba lleno de envidia, de soberbia, y lo estaba buscando por todas partes. Sin embargo, en una noche se acostaron a dormir, cayeron profundamente dormidos, y los acompañantes, compañeros de David, ven que el rey está totalmente al descubierto y que pueden tomar su vida en un instante. Y entonces David nos va a dar a nosotros una lección de perdón, de misericordia y también de respeto. ¿Por qué de perdón? Resulta que Saúl había hecho que David tuviera que huir de en medio de los suyos, aunque no había hecho nada malo. Él había hecho lo que Dios había puesto en su corazón, pero los celos, la envidia, el rencor habían llevado a que Saúl planeara la muerte de David y tenía que haber huido a las montañas. Y por eso David, al momento de ver a Saúl, lo perdona, le perdona la vida y también presenta para él un acto de misericordia. Sintió compasión por Saúl, de respeto, porque dijo: ay de aquel que le quite o le haga daño a un ungido. David tiene muy en cuenta el mandato del Señor y aquel precepto del Señor cuando dice: no toquéis a mis ungidos. Es un temeroso de Dios. Sabe que aunque Saúl está orando mal, es un ungido de Dios. Queridos hermanos, todos nosotros por el bautismo somos ungidos de Dios. Y aunque tu hermano, tu compañero, tu amigo se porte mal contigo, no deja por eso de ser un hijo de Dios y un hermano tuyo, una persona importante delante de los ojos de Dios. Nadie tiene derecho sobre otra persona.
Solo a Dios le compete el juicio. Solo a Dios le compete el tomar decisiones sobre la vida y el camino de los demás. No nosotros. No podemos tomar la venganza en nuestras propias manos, mis queridos. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos como Él, compasivos y misericordiosos. Decíamos en el Salmo, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Por eso es que David va a decir, Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor. El respeto que tiene David por las cosas de Dios y por aquel que ha sido ungido, consagrado para el Señor. Esto nos debe llevar a respetar a los ungidos de Dios, a todos los bautizados y también de una manera muy especial a los consagrados mediante votos o por medio del sacramento del orden. Hay que respetar, hay que tener misericordia y no juzgar, como nos dice el Evangelio en el día de hoy. Jesús se nos presenta en el Evangelio de San Lucas dándonos a nosotros unas instrucciones sobre cómo es que nosotros debemos vivir. Y esto nos cambia el chip, nos cambia la mentalidad, porque el mundo tiene un pensamiento, pero el proyecto y los pensamientos de Dios son distintos al pensamiento del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo en esa carta a los Corintios habla del hombre carnal y del hombre espiritual. Y nosotros no podemos seguir viviendo como hombres carnales. A veces actuamos desde la carnalidad, desde la bajeza de nuestra naturaleza, desde esa herida interior para hacerle daño a los demás. Somos vengativos, celosos, rencorosos, envidiosos. No nos agrada cuando al otro le va bien. Hermanos, eso no viene de Dios. Hay que rechazar todo aquello que se oponga a la obra del Espíritu Santo en nosotros y hay que revestirnos de ese hombre nuevo, de ese hombre espiritual que tiene los mismos sentimientos de Cristo o que camina guiado por lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha enseñado? Dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Fuerte el mandato de Dios. La doctrina y el mandato del Señor se eleva en su máximo esplendor a través de este sermón, porque nos lleva a tocar lo íntimo de la moral cristiana, hasta dónde debe llegar el amor, que incluso debemos amar al enemigo, al que nos ha hecho daño. Dice, haced el bien a los que os odian, hacerle el bien al que nos está haciendo daño. Dice también, bendecid a los que os maldicen, bendecir a quien nos maldiga. Fuerte, fuerte lo que nos pide el Señor. Orad por los que os calumnian. Hermanos, este es el camino de la salvación. Este es el camino de la perfección cristiana. Aquí está sintetizado el amor. Y Jesús nos lo va a explicar. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. ¿Cuántas personas no nos han robado? ¿Cuántas veces usted no ha quedado aburrido, aburrida, porque una persona le cobró más de la cuenta, porque fue injusto? Y no por eso tú tienes que mostrar sentimientos de odio, deseos de venganza, porque hay muchas personas que le han quitado todo y dicen, es que ese desgraciado, ese yo no sé cuántas, empiezan a decir vulgaridades, groserías, ese no tiene perdón de Dios.
el señalamiento. Y Jesús aquí nos está dando a nosotros una enseñanza muy grande. A quien te pide, dale. Nos enseña a ser caritativos, a entregar, a dar. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Hay muchas personas que son un poco manilargas, diríamos nosotros aquí en Colombia, indecorosas, imprudentes. Toman lo que es de nosotros sin pedir permiso. Y el Señor nos dice, no se lo reclames. Tratad a los demás como queráis que ellos os traten. Ahí está la clave de la felicidad. Tratar al otro como yo quiero ser tratado. Y no importa si el otro me trata mal, sígalo tratando bien, porque ese es el querer y esa es la voluntad de Dios. Dice el Señor, pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Hermanos, hay que amar a la familia, hay que amar a los amigos, pero estas personas nos devuelven a nosotros el bien. Usted le hace un bien a un amigo y el amigo después le recompensa, porque es amigo. Pero empezar a orar el bien con aquellos que no nos van a devolver, ahí sí es donde es importante, donde se hace una caridad más allá de lo establecido. Esa es la moral cristiana. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? Sí, es que yo soy muy buena gente, yo le presto a mucha gente, pero porque sabe que tiene seguridad. Pero si usted llega a una persona a pedirle prestado y quizás no lo conoce o no es de fiar, ya uno la piensa dos veces. El Señor nos invita a no esperar nada a cambio. Y dice, por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo. El Señor promete recompensa grande para el que es capaz de sufrir en silencio, para que aquel que ante un insulto no devuelve otro insulto, para aquel que no pleitea, que no se defiende, el Señor lo recompensará y será llamado Hijo del Altísimo. La nobleza del corazón. Los santos vivieron en esta perspectiva que hoy nos presenta Jesús en el Evangelio. Aquí se encuentra la verdadera perfección y el auténtico camino de santidad. Cuando dice el Señor, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Recordemos que este era el lema del jubileo extraordinario de la misericordia, misericordiosos como el Padre. Hay que pedirle al Señor esa gracia, que nos haga cada día más misericordiosos, más y más comprensivos, más y más compasivos. Hermanos, ese es el querer de Dios. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La clave del perdón. Yo perdono y Dios me perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. Es así de sencillo, mi querido hermano. Por eso es tan importante reconciliarse con el hermano antes de presentar la ofrenda en el altar. Y yo les pido de todo corazón, mis queridos, que no dejen almacenar en sus corazones odio, resentimiento. Es un veneno letal, daña el alma, impide el crecimiento espiritual y por más que te esfuerces en otros ámbitos, no progresarás hasta que no te liberes del odio y del resentimiento, a tal punto que puedas llegar a amar a quien te ha hecho daño, porque hasta allá debe llegar la moral cristiana. Y dice el Señor, dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Hermanos, aquí he ido parafraseando el Evangelio, porque es que no tiene
pérdida, no tiene desperdicio. Todo es importante y ojalá cada uno de ustedes vuelvan a leer este texto, lo mediten en su corazón. Aquí está la clave de todo aquel que quiera llegar a ser santo. Aquí está, en este trozo del Evangelio. Es de los elementos del Evangelio, de los pasajes evangélicos más densos en cuanto a doctrina cristiana se refiere. Aquí está sintetizado, cristalizado en qué consiste el verdadero cristianismo. Porque hacer lo que todo el mundo hace es fácil, pero cumplir este pedacito del Evangelio, estos versículos del Evangelio, ahí es donde se nota la diferencia entre aquel que ha abrazado la cruz y aquel que todavía no la ha abrazado, y nosotros podemos estar en puntos intermedios. Esto sí, pero no, esto todavía no. Perdonar a mi enemigo, no, ni de riesgo. Darle al que ya me ha robado y que viene a pedirme otra vez, no, ¿cómo se le ocurre? Descarado, ¿cómo va a volver donde mí? Y todo ese tipo de cosas. Sacar del corazón los juicios, el deseo de estar midiendo a los demás. Recuerda, con la medida que midas a los otros, serás medido. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará, dice el Señor. Serán colmados de una medida amplia, rebosante, remecida. Hermanos, es la gracia de Dios la que actúa en nosotros cuando nos abrimos a su amor. No es obra nuestra, sino que consiste en dejar actuar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y les guarde a todos ustedes, queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios. No olviden, mis queridos hermanos, participar en la Santa Eucaristía de este día y también les invito a suscribirse al canal. Con esto apoyan la evangelización digital. Dios los bendiga a todos.